Bueno, pues estamos al aire esta semana y la pregunta de salida es, ¿cómo podemos hacer para que nos dejen de pasar conflictos laborales como esos que no importa las conclusiones a las que lleguemos o los propósitos personales que hagamos, nos persiguen? Esos conflictos que vuelven a pasar, no importa en dónde estemos, en qué oficina, con qué jefe o en qué empresa. Y en última instancia, pues, ¿cuál es la verdadera razón o el propósito mayor de lo que estamos viviendo que trae desazón? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona horaria y del lugar desde el que conectes en esta ocasión con nosotros. Si no me conoces, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y me defino arqueóloga emocional. ¿Qué significa esto? Que lo que me motiva, por cierto, es mi pasión, es guiarte para ir más profundo hasta poder resolver de raíz tus conflictos. Y pues esta semana abordando temas que, por cierto, viví a título personal, desde luego más de 25 años en el mundo corporativo, que dejaron, por supuesto, sus lecciones y que me hacen saber cómo muchas veces nos presentamos en el trabajo creyendo que bajamos la cortina y que dejamos en otro lugar los temas que quizás algún día nos lastimaron. Y bueno, lo cierto es que somos seres integrales, aunque creemos que podemos bajar la cortina, traemos con nosotros esas vivencias internas cargando a donde vayamos. Vivencias internas que quizá mucho más allá de lo que nos imaginemos, tienen un impacto y podrían estar operando de manera no consciente en nuestras relaciones, por supuesto que en el ambiente laboral. En este sentido, hoy quiero dedicar esta hora de producción para explicarte que desde luego hay un proceso para poder encontrar la causa raíz de lo que nos lastima continuamente y sobre todo que como arqueólogos emocionales lo que podemos y quisiéramos hacer es tomar muchas veces eso que nos rompe como si fuese una vasija rota la que encontramos en el bagaje de nuestras experiencias pasadas para poder entender por qué se rompió y cómo podemos hacer como le hacen en Japón para poner un pegamento dorado que no solo una, sino que haga más fuerte la pieza, es decir, para volvernos no solo seres con mayor poder interior y sabiduría, con más amor por nosotros mismos, sino además que siempre presentemos una mejor versión de quienes hemos sido en el exterior. Bueno, como agenda del día, entonces, pensando en los conflictos laborales que nos meten en aprietos, me gustaría comenzar hoy con tres principios, la, digamos, piedra angular sobre la cual fundamentamos el trabajo de arqueología emocional. Las quiero compartir porque particularmente el día de hoy serán útiles en nuestro análisis de lo que está pasando o de lo que podría estar ocurriendo en tu vida laboral. Seguiré con algunas consideraciones de ciertas cosas que vale la pena tener en cuenta cuando uno opera al interior de una empresa que no es la tuya, y de un mundo corporativo. Y por último, pero a lo que voy a dedicar hoy más tiempo, es a compartir un caso práctico a través del cual te voy a llevar por una historia de alguien que me permite compartir su caso, a quien por supuesto le dedico y agradezco este podcast, porque nos permite con su ejemplo que tú puedas hacer tu propio proceso de arqueología emocional, que vayas encontrando similitudes, diferencias, pero sobre todo que vayas viendo el proceso que vamos a abordar para que lo puedas ir conduciendo simultáneamente al podcast, deseando que te ayude a encontrar la causa raíz de lo que podrías estar viviendo, así como incluso a explorar alternativas de solución. Bien, ese es el plan de vuelo. Comienzo entonces por el 1, 2, 3 de la arqueología emocional. Primer principio que hoy vamos a honrar: existen procesos de la mente consciente y de la mente no consciente involucrados en todas nuestras relaciones. ¿Qué tanto?
Bueno, pues hay debates en el mundo de los psicólogos acerca del rol que tiene en el día a día y sobre todo en nuestras respuestas y reacciones la mente no consciente. Si bien podría haber un rango de debate, quiero que tomes nota de esto. Se estima que entre un 90 a 99%, 90 a 99% de nuestras respuestas de un día ocurren de manera automática. Me refiero a que son reacciones no conscientes. Si lo son así, yo sé que el porcentaje puede sonar exagerado, pero lo cierto es que tenemos una mente no consciente que es 500,000 veces más veloz que la mente consciente y que en situaciones en las que muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones con rapidez, pues no hay mucho tiempo que perder o hay un sinnúmero de cosas que hacemos o decisiones como subo un pie, giro, cosas de estas que ya ocurren como en forma mecánica. Bueno, punto de partida en tus relaciones laborales que no se exentan de este principio. Es posible que más del 90% del tiempo estés respondiendo no por un razonamiento profundo, sino en forma de reacciones que casi ocurren en forma automática, conducidas por una mente no consciente que es posible que en el pasado haya arribado a conclusiones que son las que luego nos meten en aprietos. Habiendo explicado esto, voy al segundo punto. Hablamos de los principios de arqueología emocional y el segundo es el siguiente: con una enorme frecuencia, más que relacionarnos con las personas que tenemos enfrente, que por supuesto lo honramos, así es, me estoy relacionando, si hay allí una complejidad o un conflicto, con la huella que dejaron en mi vida personajes en el pasado, una huella de situaciones que no se pudieron resolver satisfactoriamente, donde hubo necesidades en juego que no solo fueron amenazadas, sino que quedaron así como inconclusas, sin solución aparente. Entonces, hay procesos de la mente consciente y no consciente, y hay relaciones con personas que tenemos enfrente que en realidad lo que evocan es la huella de alguien que me dejó algo inconcluso en el pasado. Y número tres, con una enorme frecuencia, cuando hay un conflicto emocional que yo experimento de manera exacerbada, altamente probable, diríamos prácticamente seguro, que no esté experimentando estas reacciones de manera irracional porque no me sé controlar. Esto es clave. Cuando en una interacción de esas que tengo en un trabajo, por supuesto, me refiero a cualquiera, pero hoy hablando de los temas laborales, me sorprenden emociones que alguien me dice, tú no sabes controlar tus emociones. Lo más probable es que no sean irracionales, sino que estas emociones exacerbadas se deban a eventos que nos marcaron en el pasado. ¿Qué eventos? ¿Cómo puedo saber lo que está incidiendo en mis interacciones? Porque a veces cuando sobrereacciono, me sorprendo a mí más que al otro y ya no puedo hacer nada, ya rompí los platos. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, tomando en cuenta algunas consideraciones en torno a lo que ocurre en el mundo laboral. Vamos al segundo tema de la agenda, ¿te parece? Bien, muchas veces hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Maru? Yo ya no aguanto a mi jefe. La verdad no lo soporto, o a mi jefa, ¿no? Y no es porque sean alguien que diario me está fastidiando, aunque yo ahorita lo vea así con unos lentes que hacen parecer que es un tipo detestable y que no puedo estar al lado de él. Lo cierto es que hay un número, atención, un número finito de eventos a partir de los cuales nos distanciamos. De hecho, basta un conflicto para que nos alejemos de alguien que considerábamos admirable. Basta un conflicto, un desencuentro
para que a partir de ese momento empiece a verlo mal de siempre y en todo. Basta un conflicto para que yo active una vista en la que le exijo estándares de perfección al nivel Dios a un ser humano que está arriba de mí. Con lo cual, aquí hago una pequeña pausa para preguntarte, ¿alcanzas a ver cuándo fue la primera vez que caíste en discusión con alguien que dices que ahora no soportas? Por más complejo que parezca esta persona y que posiblemente lo fuera, ¿eh? Siempre hay una fecha, un momento en el calendario que tiene no solo días, sino hora, un instante, a partir del cual esa persona se vuelve insoportable. Y la verdad es que digo que a veces parece que me hace la vida imposible diario y siempre, pero me gustaría con esto explicar que los momentos que nos marcan y que a partir de ellos comienzan las cosas a no salir ya bien para nada, son 2 o 3 máximo. Podríamos hacer aquí esta pausa para que puedas verificar cuáles son los 2 o 3 eventos esenciales que comenzaron a marcar distancia con el jefe que en el pasado, no soportaste. Todos tenemos normalmente en nuestra historia algún ejemplo y me gustaría que puedas verificar esos 2 o 3 eventos a partir de los cuales comenzó en grande el desencuentro. Siguiente consideración, desde luego nadie dice que tengamos por qué aceptar faltas de respeto o groserías. De hecho, si algún lugar es un lugar en el que no te valoran, ese no es tu lugar. Repito, si en algún lugar no se te aprecia, no se te valora, ese no es tu lugar. Ahora bien, ahora bien, sucede que a veces no es mi lugar el pasado, ni el antepasado, ni el anterior, como veremos en el caso de hoy, y ocurre que yo ya he pasado por varias compañías, por varios lugares, siempre me acaba pasando lo mismo. Es decir, que la única constante, si yo observara la historia de mis relaciones laborales en los últimos años, pues, aunque aquel trabajo estaba hacia el sur y ese hacia el norte, esté en una oficina muy linda, esté en una oficina más pequeña y fea, etcétera. Si siguen pasando conflictos y has cambiado de escenarios y personajes, pero tú sigues siendo el común denominador, el hecho de que tú seas la única constante nos ayuda a saber que hay algo más que a mí me toca resolver. Y por mismo motivo, me gustaría también en estas consideraciones laborales, comenzar hoy por darte la razón. ¿A qué me refiero con esto? A reconocer que muchas veces un subordinado que siente que tiene la razón, ¿sabes? Como cuando jalamos la cuerda y dice, no, esto es así porque yo tengo la razón, la tiene intelectualmente hablando. ¿Quién va a saber mejor de algunas cosas que no la persona que diario se enfrenta a ellas? En muchas ocasiones no solo tenemos la razón, sino que no nos la dan. Y eso nos hace sentir muy mal. Razón por la que me gustaría comenzar por un acto de reconocimiento donde es altamente probable que tú hayas tenido la razón intelectual en alguna discusión y muchas veces, es más, es posible que hayas podido ver cosas que quizás otros sin tu misma experiencia no supieran. Entonces, habiendo entendido que muchas veces tenemos la razón intelectual, también me parece que es importante reconocer que, sin embargo, muchas veces, emocionalmente hablando, hay algo más que podríamos comprender sobre estas reacciones que, como decía hace un rato, normalmente a los primeros que toman por sorpresa no es a los jefes o a los compañeros, sino a nosotros mismos. Algo es como si se saliera de control. Ahora bien, lo que también muchas veces es importante reconocer
es que, dados estos conflictos, nos metemos como en un callejón sin salida, a donde entramos aparentemente porque ya no podemos reversar lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos, lo que lamentamos haber dicho o no dicho, lo que pensamos, lo que no pensamos. O sea, ya entramos en ese callejón sin salida en el que no vemos la solución, porque lo que podría estar ocurriendo es que estamos repasando los hechos de manera súper puntual. Ese día, cuando comenzó el desencuentro, ella me dijo, entonces yo contesté, pero entonces él observó. Y si yo me pongo con esa minucia a ver las cosas, es probable que no encuentre todas las respuestas que estoy buscando. ¿Por qué? Porque para que yo pueda resolver una de estas tramas repetitivas que me lastiman, muchas veces lo que voy a necesitar es tomar distancia de lo ocurrido, razón por la cual entonces hoy te quiero invitar a que te sientas como si estuvieses sentado al lado de mí en una butaca desde la cual vamos a repasar el teatro de la vida corporativa, llamémosle hoy así, que muchas veces acaba en drama, ¿no? Con malos finales, según nosotros, pero donde quiero que vuelvas al repaso de lo que ha ocurrido, no como el artista o la actriz, el actor, que vive sobre el escenario el drama que le tocó representar, sino que en esta ocasión quiero que me ayudes a salir de escena, a mirar desde las butacas con perspectiva, porque lo que necesitamos hacer para encontrar soluciones es disociarnos, no mezclarnos con la figura de este intérprete, sino asumir la posición de un director. Entonces, hoy serás el director de la escena de tu vida y vamos a emplear el ejemplo que te voy a compartir como el punto de partida para que puedas hacer un análisis así en retrospectiva. Y bueno, pues llega entonces, ya habiendo explicado estas consideraciones, llega el momento de presentarte el caso en el que nos vamos a centrar en este podcast. Hoy te voy a platicar la historia de Esmeralda. El nombre es ficticio, pero la historia que te platicaré es 100% real. Decía ya que le agradezco a Esmeralda por todo lo que nos va a permitir ver a través de su historia. Y bueno, pues Esmeralda representará a una mujer en el mundo corporativo, quien está ya cerca de sus 40 años, alrededor de esa edad, y representará el caso que puede ser femenino o masculino, por cierto, de alguien que suele discutir intensamente con sus jefes, quien no es la primera vez que le pasa esto que ahora te voy a contar, quien, por cierto, también representa a todos aquellos que sienten que se tienen que esforzar constantemente, es de recorrer hasta la última milla y más, es decir, dar el máximo, pero quienes muchas veces después de esforzarse tanto, poner toda la carne en el asador, eventualmente escuchan cosas que no les gustan, como, pues no entiendo para qué hiciste todo eso. O yo te había dicho que sí, que hiciéramos eso en lo que llevas meses trabajando, pero sabes qué, que siempre no. O acuerdos que se hacen y que en materia de segundos se deshacen. Esa es la historia que te voy a platicar, razón por la que estoy segura que ya has empezado a identificar posibles asociaciones con su caso y digo, ¿qué hacemos? La historia hoy mediante el proceso de arqueología emocional, razón por la cual si necesitas, haz una pausa, trae una libreta, trae un papel, te voy a dar pautas y preguntas que me gustaría que conforme cuento el caso de Esmeralda, tú puedas aplicar para los 3 pasos que vamos a seguir en un proceso de arqueología emocional como el que hoy estamos abordando. Primero que nada, si tienes un conflicto, me gustaría que en tu hoja en blanco me pongas el nombre del conflicto que en principio sientes estar viviendo. Me peleo siempre con mi jefe, no me hacen caso, no me reconocen, ¿por qué tengo que estar a la sombra? Es el tipo de cosas, ¿no? Que en la historia de Esmeralda se presentarán. ¿Cuáles serían, dada la oportunidad, los reclamos que tienes respecto a la situación que estás viviendo? No me valoran, no me escuchan, no me respetan, pasan por encima de mí. ¿Cuál sería tu reclamo para empezar este trabajo? En segundo lugar, lo que vamos a ir haciendo es descubrir
La historia detrás de la historia, paso número 1. Es decir, cómo arranca o cómo termina eso que me estás contando ahora. Queremos como pivote la última vez que esto te pasó y la primera. Y ese pivote nos va a permitir conocer una historia en la que se forja el conflicto que te tiene posiblemente desbordado. em, y antes de esta historia, de esta franja de tiempo, yo digo que hay algo más que pasó en otro momento del tiempo y que seguramente está, digamos, anidado en tu propia historia personal o familiar, aunque no parezca como unas cosas se mezclan con otras. Hoy te voy a enseñar, por lo tanto, a descubrir la historia del conflicto, la vamos a repasar y a encontrar la historia detrás de la historia. Segundo paso, si yo vivo ahora ya conflictos que me tienen realmente preocupado, es posible que haya emociones que en muchas ocasiones he bloqueado, y más en el ambiente laboral, donde yo no me puedo enojar y darle un puñetazo a mi jefe. Desde luego hay ejemplos de gente que se atreve a hacerlo, pero la mayoría de las veces yo no me atrevo. Entonces, esto significa que contengo una tensión emocional y que de alguna manera esta se queda guardada, almacenada en el cuerpo. Segundo paso en un trabajo de arqueología emocional será liberar las emociones que en algún punto del tiempo quedaron bloqueadas. Si te encuentras en este caso y quieres ahondar en este tema, te pido que al acabar el podcast me pongas por favor una nota en el siguiente número de WhatsApp, más 52 55 45 10 27 83 más 52 55 45 10 27 83. Y desde luego que me dices que quieres la meditación para la liberación emocional de tensiones que se pudieron haber quedado atrapadas en el cuerpo, yo te la mando. Número 3, en el proceso, para que deje de ocurrir algo que me perturba a nivel laboral, yo voy a necesitar cambiar 5 cosas. Lo que veo que ocurre, las conclusiones que obtengo, lo que siento, lo que me digo y lo que hago. Cambios en 5 dimensiones. Desde luego alguien dirá, no, Margo, es más rápido cambiar de trabajo que hacer esas 5 cosas. Posiblemente, pero si no vamos a profundidad y resolvemos estas 5 cosas y la raíz de lo que está ocurriendo, es posible que te esté pasando como a Esmeralda, que va de un lugar a otro y el problema parece que la persigue. Entonces, vamos a necesitar, en resumen, descubrir la historia detrás de la historia, liberar emociones y tensiones que quedaron atrapadas en el tiempo y número 3, cambiar conclusiones. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estos 3 pasos? Bien, aclaro nada más antes de arrancar ya con el ejemplo del día de hoy que tanto he anunciado, que hoy vamos a estar buscando en la historia, en la tuya, por supuesto, en la de Esmeralda, lo que debe cambiar, y esto normalmente lo podemos observar a través de decisiones tajantes, número 1, reacciones exacerbadas, número 2, o decisiones o comportamientos del tipo todo o nada. Número 3, a ver si las puedes ir encontrando en tu historia y lo repito si lo requieres. Yo me doy cuenta que en mi historia personal, en la de Esmeralda o en la tuya, hay algo que puedo reconsiderar porque hay, de alguna manera, decisiones tajantes, 1, 2, reacciones exacerbadas o 3, decisiones o comportamientos del tipo todo o nada. Son las que vamos a estar buscando. Y bueno, la siguiente aclaración es, yo voy a correr con la historia y una vez que termine regreso contigo para encontrar estas cosas. Pero si tú las puedes ir identificando, ve apuntando cuáles son las cosas que sospechas que Esmeralda podría manejar de una forma distinta. Vamos entonces por su historia. Para cuando la trama de conflictos que te voy a compartir hoy arranca, Esmeralda tiene como unos 6 meses instalada en su nuevo trabajo, más o menos. Está feliz porque por fin consiguió regresar al mundo de la mercadotecnia, que le fascina y en el que en verdad es muy buena. Venía Esmeralda de haber perdido un trabajo por discusiones con un jefe pasado que era deshonesto, que la acorralaba, y que ella sentía que le agredía, que no la reconocía, lo cual, por cierto, tiene hechos que sustentan esa percepción. A Esmeralda le tomó un año reponerse de ese episodio, es decir, finalmente renuncia a ese trabajo tóxico, a ese jefe tóxico,
y le toma un año reponerse del episodio porque se siente como muy culpable de no haber podido trascender las escenas de otra manera. Finalmente, en el Inter, antes del trabajo en el que se desenvuelven los conflictos que te voy a compartir, en el Inter consigue varias chambitas, por así decirlo, que la verdad las cosas es que no acaban de estar a la altura de lo que ella puede hacer y mucho menos de su capacidad y de sus anhelos. Así que por fin amanece instalada en un nuevo trabajo en el que ella dice que ya aprendió la lección del evento pasado, del último jefe, y que está lista y que tiene las conclusiones para no volver a caer en el mismo tipo de problemas. Y digo aquí entre paréntesis, al menos eso es lo que cree. Eh, y no le pasa solo a Esmeralda, nos pasa a todos cuando vivimos algo muy intenso que decimos, no, yo ya aprendí, esto no me vuelve a pasar. ¿Y por qué lo digo entre paréntesis que al menos eso cree? Porque cuando está realmente con altísimos niveles de entusiasmo, cuando está en pasión desbordante, ocurre lo que menos imagina en ese trabajo. Y es que en ocasiones justo brincamos de un pico máximo de intensidad a un pico súper bajo de infelicidad y de frustración porque no podemos comprender cómo es que las cosas cambian tan abruptamente. ¿Qué es lo que pasa en el caso de esta historia de Esmeralda? Bueno, pues ella cargada por el ímpetu que le caracteriza cuando está haciendo cosas que le encantan, como esa, con hiperactividad total, sabes, es de las que se entrega con todo lo que tiene, las horas del día no acaban y sigue ella trabajando, altas horas de la noche, fines de semana, y no le importa. De hecho, para ella mejor poder estar ejercitándose en algo que le genera tanta pasión y que hace, la verdad, con tanto corazón por otras personas, pues está lista para presentar su nueva campaña de mercadotecnia, que es como donde se quedó en el trabajo anterior. Va a entregar a la fuerza de ventas en un evento, en una convención, su programa de mercadotecnia y la verdad que su jefe la ha apoyado de manera excepcional para todas las locuras que se le han ocurrido crear. Sin embargo, unos cuantos días antes de que ella salga a presentar, su jefe la sorprende con un cambio de último momento, ¿no? De estos cambios que ocurren cuando alguien te dice, pues sabes que siempre no vamos en esa dirección. Pero ¿cómo? Si nosotros lo habíamos acordado, siempre no vamos a ir en esa dirección, por cierto, en la que ella llevaba meses trabajando. Bueno, como te puedes imaginar, porque esto nos pasa a muchos, digo que la toma por sorpresa. Ella empieza con una enorme estabilidad emocional y busca abrir alternativas, abrir el diálogo e insistir, es decir, buscar de alguna manera rescatar el trabajo y, por cierto, las gestiones que había hecho porque tenía a una agencia trabajando, agencia que su jefe había avalado y porque auténticamente cree que es la mejor forma de lograr el objetivo del trabajo que le han asignado. Bueno, finalmente su jefe no la escucha y no solo no la escucha, sino que cuando se cansa de que ella insista, ya se le viene encima y la empieza a agredir. Esmeralda está clara que eso le pasó en su empleo anterior, así que en el primer combate resiste muy bien y cuando le agreden y cuando empieza la situación, ella se ve exacerbada, cuando menos se da cuenta ya le está gritando, pero la verdad es que ella inmediatamente se alerta y dice, no, esto ya me pasó y no me va a volver a pasar. Se da cuenta que la energía que tienen ella y su jefe la deben encauzar en el programa que están a punto de lanzar y finalmente regresa a la calma. Yo ya viví esto antes, ahora soy distinta, ahora puedo aprudentar. Finalmente recapitula y dice, a mí me había dicho mi jefe que yo podía decidir con esta agencia. Es raro que insista en que contrate a otra agencia que, por cierto, no es la que presenta la mejor propuesta. Justamente eso le había pasado en un trabajo anterior, donde su jefe insistía y volvía a insistir en que ella contratara una agencia, pues, que no era la de mejores, digamos, credenciales.
En aquel entonces, ¿sabes? A veces en las empresas pasa eso, ¿no? ¿A quién no le ha pasado escuchar de estas cosas donde hay una agencia que da dinero por abajo del agua para que le contraten y entonces pues no son los mejores, no necesariamente están tan justificados, pero hay jefes que exigen que se les den trabajos, que es el caso del nuevo jefe de Esmeralda. Como ella ya vivió una crisis por ese tema, dice, a ver, a mí que me digan con quién trabajo, me lo dicen a tiempo y yo me adapto. Ella no quiere más problemas. No sé si esta historia te suene familiar. Bueno, lo que va ocurriendo, además del manejo no tan turbio que ella observa, es que, bueno, pues a su jefe en general, que la dejaba decidir con libertad, eso creía, hay cosas donde no la va a dejar pasar, aunque ella diga que es su territorio, aunque piense que es parte del rol, incluso aunque esté escrito en el rol de aquello que se esperaba de ella, pues hay cosas que no son así. Y en la primera pasada, ella cede y dice, no voy a volver a caer en esto. Yo vengo aquí a dar mi mejor esfuerzo, pero si aquí hay líneas que me marcan, yo las puedo respetar. Hay una jerarquía y en esta ocasión voy a operar en torno a esto. Se adapta a las circunstancias. ¿Por qué me río? Porque a veces hay eventos que están llamados a ocurrir de nuevo. Y si están llamados a ocurrir de nuevo, me mueva a la derecha o me mueva a la izquierda, es porque hay algo más que investigar en relación a la forma en la que me estoy presentando y me estoy relacionando y sobre todo en relación a algo que ocurrió en el pasado que está relacionado con esto que se está repitiendo. Bien, me muevo inmediatamente a la escena que genera el conflicto máximo, como tipo guerra nuclear. Resulta que Esmeralda hace muy bien su presentación de su marca, gana mucha aceptación y reconocimiento de la fuerza de ventas, que están encantados, ¿no? Con lo que está haciendo ella y le empiezan a asignar más responsabilidades. Ah, que sí, claro que sí, ella saca la casta adelante y ha dejado atrás aparentemente estos conflictos que fueron los que la hicieron dejar otros empleos. Se presenta la fecha de un lanzamiento, ahora tiene que lanzar un producto y por 3 meses la han dejado decidir, pensar, hacer lo que ella quiere. Estamos, imagínate, ubícate por favor conmigo, una semana antes del lanzamiento, donde su jefe y el jefe de su jefe, es decir, el jefe y el director del área, deciden involucrarse. La verdad que sí, unas horas antes de que venga la presentación del lanzamiento que ella ha preparado. Unas horas antes, el jefe pasa por su lugar, la invita a tomar un café y la verdad es que Esmeralda no ha acabado con la presentación que tienen que enseñar, está estresada, le dice, ¿sabes qué? No he acabado, prefiero acabar. Por cierto, a su jefe le encanta la interacción social. Mientras ella sigue trabajando y su jefe la mira, recibe unas florecitas de su novio. Ya sabes, esos eventos que pasan donde todo el mundo se entera que recibiste flores porque no son un arreglo discreto, todo el mundo pasa, todo el mundo tiene que ver con las flores y aunque ni siquiera sean amigos tan cercanos. Pero bueno, desde luego esto pues no le gusta al jefe, o sea, como que sí tiene tiempo para el show de las florecitas y no tuvo un tiempo para un café, pero no dice nada. Como están a punto de presentar pues digamos, secuencia para el gran jefe, para el director, el jefe la llama y finalmente van a revisar. Llega ella, ya llega por lo menos tranquila de haber acabado su presentación y otra vez, cuando menos se lo imagina, se sienta y el jefe la sorprende con un saludo que ella no esperaba. De hecho, más que un saludo, arranca con un regaño. Te veo otra vez estresada y sabes, tú tienes la culpa porque siempre quieres abarcar todo. Desde luego se lo dice con un tono distinto, ¿no? A ese que yo te estoy ahora compartiendo. Es decir, él se encarrera y cuando ella siente la agresión de una autoridad, es decir, de su jefe, al sentir esta agresión por razones no conscientes que no conoce, Esmeralda inmediatamente se vuelve a desbordar y lo que hace es contestar de una manera ya alzando la voz que ella no hubiera sospechado. Otra vez le toma por sorpresa la reacción. ¿Cómo que abarco cosas y todo?
Pues si ustedes me dan de más, o sea, a mí me han dado un nuevo producto y lo sigo llevando. Bueno, yo lo digo tranquila, se vuelven a encarrerar las cosas entre los 2, o sea, él se enfada, se le viene encima, ella reacciona, se le viene encima, y uno y otro empiezan a discutir acaloradamente. Finalmente llega la hora de llevar la presentación con el director que no se había involucrado, de esos luego, ¿no? Que hay esos jefes de altos puestos que sí quieren poner su sello en el asunto, pero unas horas antes. Y, pues van, y que además la jerarquía, pues, de alguna manera hará que lo que decide el de arriba es lo que se quede, aunque trabajaste 3 meses antes y te dieron libertad y creías que lo podías hacer. Llegan a la sesión y, por supuesto, el jefe mayor, digo que es el ausente en general en la trama porque no se presenta y porque aparece de último momento, empieza a cambiar todo lo que ella tiene preparado y su agenda que había cuidado con tanto detalle y con tanto esmero, empieza a ver taches y eliminaciones de contenidos que Esmeralda pensaba que eran esenciales. Desde luego el jefe, no olvidemos que viene encarrerado porque acaban de discutir y cada que el director, el jefe mayor pide un cambio, él dice por supuesto que sí y hasta se disculpa con el jefe mayor diciendo, disculpa, esto no lo había visto, lo cual no es cierto, o sea, sí lo había visto, no con el tiempo debido. Desde luego, director, este jefe mayor, no le hace esto solo a Esmeralda. Hay otro más que va a presentar en otro lanzamiento al mismo tiempo, que viene con otro jefe y le hacen lo mismo, es decir, le quieren cambiar las cosas de último momento. Quizás haya puntos válidos en quien está en esas posiciones, ¿no? Por supuesto, nadie dice que no, pero la oportunidad del cambio es lo que a uno le toma por sorpresa y en ese punto el jefe de su compañero interviene y lo ayuda. Dice, oye, esto ya lo habíamos platicado, la verdad que interviene por él y de alguna manera pone una barrera, barrera que el jefe de Esmeralda no pone. Es decir, la dejó por 3 meses trabajar. Alguien diría: "Oye, pues tiene razón en enfadarse Esmeralda, porque qué poco respeto para alguien que ha dedicado todo su corazón, su alma, su vida entera, pues no tomarse el tiempo de decir: 'A mí me gustaría que fuera para acá'". Finalmente son dinámicas que así ocurren muchas veces en los mundos corporativos. Salen de esta junta con el jefe mayor y lo que aquí ocurre es que se sientan, está enfrente de ella el jefe, por cierto, y le manda un correo con copia al director, diciendo: "Esmeralda, te recuerdo que en esta compañía no hay tiempo para las actividades que se te ocurrieron en la agenda", lo cual, pues, Esmeralda dice: "Oye, entiendo que el otro no quiera, pero esto él lo había apoyado". Esmeralda se para otra vez ante una nota que siente agresiva con la que el jefe se está respaldando ante el director y le dice: "Así vamos a hablar, o sea, de esta manera, o sea, si me tienes enfrente, ¿por qué no me lo dices?". Y bueno, pues se vuelve a acalorar la discusión así enfrente de todo el mundo. El jefe le dice: "Porque ya estoy harto de que me levantes la voz y nos vamos a recursos humanos". Esmeralda dice: "Ah, sí, nos vamos, pero ahorita". Y ya te puedes imaginar la escena donde jefe y Esmeralda van a dar con recursos humanos. Esmeralda está que estalla, en realidad ya se conoce y toma a bien la situación en términos de decir, yo no voy a estallar aquí, no voy a descarrilar el tren. Entonces dice, yo la verdad ahorita no estoy lista, no quiero hablar de detalles, eh, pero eventualmente le gana la necesidad de resolver y sacar la espina que siente y dice a mí, yo nada más necesito que me digan qué hacer para dejar la empresa. El equipo de recursos humanos, ya sabes, de primeros auxilios, entra en acción, le pide tomar paciencia, ver las cosas con madurez y manejarlas con profesionalismo. Esmeralda se calma, ya sabe que esto es lo que le ha pasado en el pasado, cuando alguien se le viene encima y ella quiere soltar y dejarlo todo, salir huyendo. Y bueno, finalmente uno podría pensar que allí más o menos las cosas se arreglaron. Lo cierto es que no. Lo cierto es que continúan a partir de ese momento las agresiones del jefe, los correos en los que viene copiado alguien más y un sinnúmero de eventos que los compañeros de Esmeralda presencian y que la verdad les asustan. Ella no sabe si se han, digamos, de alguna manera asustado por cómo han subido el tono de las cosas, pero a Esmeralda ya ni siquiera sus compañeros le hablan. Esto es la verdad y pues incluso la analista que trabaja para con ella
parece que la quiere reprender, o sea, Esmeralda empieza a vivir un clima de agresión. Vamos, nadie dice que no haya sobrereaccionado, ella lo acepta siempre, pero una cosa es haber sobrereaccionado por algo que ahora vamos a explicar y otra cosa muy distinta es que no fuera responsable. Entonces, si está en una reunión y suena el teléfono y es un proveedor y ella no puede contestar, el proveedor contacta al analista, la analista ve que no contestan y manda un mensaje copiando al jefe, que por supuesto ya no la quiere, diciendo que nadie contesta, ¿no? Es decir, los pájaros le tiran a las escopetas para cosas que en realidad no es que ella no vaya a contestar, sino que en ese momento está en una reunión y no puede atender. Bueno, este es el flujo más o menos de las cosas. En lo que se resuelven las cosas, que seguramente ya piensa que van a terminar en una terminación del contrato laboral, me llama, me consulta y me pide ayuda porque aquí es donde viene el punto de ahogo más importante para ella. Me dice, Maru, no puedo creer y me vuelve a pasar lo mismo. O sea, ¿por qué tengo esta suerte de caer con jefes que son agresivos conmigo? A ver, vamos a ver, reconociendo mi participación en una explosión que no sé por qué no puedo controlar, ¿por qué siempre me toca tener relaciones con quienes la verdad no reconocen cuando si nos ponemos a ver, me doy en exceso? Atención a los comportamientos así, ya te acuerdas que decíamos de todo o nada, me doy en exceso, trabajo y entrego todo lo que tengo y mi tiempo personal, no acabo de entender por qué no me reconocen, es decir, ¿cuál sería su mayor reclamo? Pues que tengo que estar como a la sombra de alguien, no me presumen, porque por cierto, el episodio del lanzamiento concluye así con el zarpazo final, cuando el jefe de Esmeralda decide que ella no lo va a ir a presentar con ventas, ¿no? O sea, la chica trabajó 3 meses, cuando fue a presentar su trabajo en el que había puesto su mejor esfuerzo, su jefe no le dijo más nada, que ella quería abarcarlo todo. Desde la perspectiva de Esmeralda, querer abarcar todo no es un pecado, sino de hecho el más sincero deseo, el más auténtico anhelo de hacer algo por el bien de la compañía, de los productos, de las marcas que tiene, de la fuerza de ventas e incluso por el bien del jefe que tiene. Entonces se salen las cosas de curso cuando después de tanto, de poner toda la carne al asador, alguien la cuestiona y bueno, ella inmediatamente reacciona y ahí pues todo el conflicto se detona. Me gustaría, conforme vamos a ir estudiando la historia de Esmeralda para identificar las cosas que están ocurriendo y lo que podría ser distinto, comenzar por explicar que si esto a ti te pasa, te pasó de una manera similar, o si puedes hacer el recuento de cómo empiezan y cómo termina el saldo de los daños del conflicto que quieres reparar. Importantísimo que tomemos la decisión de no condenarnos. Importantísimo que no acudamos al juicio severo que dadas las circunstancias podría ser que inmediatamente el primero que me reproche por mi actuación reprobable, injustificable y rechazable sea yo mismo. Este día, esta tarde o esta noche te quiero invitar a que cambiemos la mirada de lo que no debía ser según los estándares corporativos, para invertirla por una mirada distinta, una mirada empática, que antes que decir no debía serlo, nos permita entender por qué está pasando. Alguien dice, ¿por qué es el pasado? Ya no mires al pasado. Muchas veces dicen, y yo digo lo que algunos historiadores cuentan, que si yo no entiendo lo que ocurrió en el pasado, estoy condenado a volverlo a vivir, a repetirlo. Entonces vamos a entender hoy por qué, es decir, vamos a descubrir la historia detrás de esta historia de Esmeralda, de dónde viene esta fiereza, esta necesidad de defenderse y de pedir reconocimiento y esta exacerbación como una reacción totalmente fuera de control cuando alguien se le viene encima, que ella la verdad es que sí quisiera haber podido evitar o entender por qué demonios se presenta. Teniendo entonces una mirada empática en por qué pasa algo,
yo puedo hacer lo necesario para desarticular las palancas de lo que no me está gustando y entonces sí puedo saber cómo cambiarlo, pero no antes, pero no con culpa, pero no con juicio severo que congela. El problema de este tipo de actitudes que muchas veces enjuician como los compañeros posiblemente a Esmeralda y que la ven así de duro, donde posiblemente para la llamada, la primera que estuviese interiormente castigándose con cómo puede ser que volvió a pasar y que lo hice y que reaccioné sea ella. No nos ayuda el congelarnos, no nos ayuda el culparnos, porque el problema es que eso nos deja estáticos y sí necesitamos tirar una mirada al pasado. Entonces, comienzo por explicar a todas las personas que, como en el caso de Esmeralda, en algún momento hayan tenido una sobrereacción, en donde hay ira que parece que explota desde la descodificación, esta corriente francesa que nos ayuda a entender las posibles hipótesis que están provocando lo que estamos viviendo, hay una combinación de dos cosas que ocurren cuando se viene una ira descontrolada. Más allá de lo que tú y yo pensamos, se necesitan dos cosas que coincidan en una misma escena para que en lo que menos me dé cuenta yo ya esté como Esmeralda sobre reaccionando. ¿Qué es lo que se necesita para que esta ira descontrolada salte a la escena como un tigre, ¿no? Lo primero, que yo sienta que alguien se mete conmigo en mi territorio o lo que yo considero mi territorio. Yo siento que hay una agresión, que alguien traspasa los límites de mi territorio, sea el territorio físico, como cuando alguien se te viene encima, o sea, el territorio del mundo laboral donde no se te vienen encima, digo yo que normalmente, aunque a veces algunos sí transgreden el límite físico, pero se te vienen encima a una área de responsabilidad que tú considerabas que era tu territorio o que incluso decía puede estar tácito o explícitamente redactado en el rol de puesto. Entonces, alguien se mete en mi territorio o lo que creo que es, y número dos, que ocurren simultáneas, de alguna manera yo siento que aquí no me respetan, porque además haga lo que haga, aquí siempre hay problemas, de tal manera que este es el conflicto que se suele denominar como el conflicto de identidad. No acabo de entender cuál es mi lugar en esta relación. Hacemos una siguiente pausa aquí y te pregunto, ¿te ha pasado que en alguna ocasión has generado un nivel de enojo tal, de histeria tal, que quisieras matar a alguien, que te das cuenta que estás exacerbado de una manera descontrolada? Porque si eso te pasó, entonces te pido considerar qué pudo haber ocurrido bajo este ángulo. Dos eventos simultáneos donde alguien se mete en tu territorio o lo que creías que era, y por otro lado, donde no sientes que seas respetado, sino que alguien en verdad te tiene desconcertado y ya no sabes ni qué hacer porque nunca las cosas acaban bien. Estos dos eventos provocan una reacción en automático, sin necesidad de que lo pienses. ¿Por qué? Porque se trata de una reacción que funciona como un mecanismo de sobrevivencia. El cerebro no distingue si alguien traspasa los límites del territorio intelectualmente o físicamente. Finalmente, el cerebro percibe una gran amenaza porque alguien transgrede los límites y no me está respetando. Y esta ira o este enojo descontrolado tiene tal fuerza que su verdadero objetivo es permitirme que me ponga de pie y pueda hacer lo que posiblemente no me había atrevido a hacer y todo por mi sobrevivencia y una percepción. El cerebro, decimos muchas veces, no sabe distinguir si lo que tengo enfrente es un tigre de peluche o un tigre real. Este es una amenaza y para grandes problemas, grandes soluciones. Así es como opera la mente no consciente. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Has llegado a identificar eventos en tu vida donde hubieras brincado, exacerbado con una emoción irracional por la que luego te culparan porque no te puedes controlar? Esto le pasa, repito, a Esmeralda y no solo a ella, nos pasa a todos los que en algún momento en la vida nos vemos sorprendidos por reacciones aparentemente de esas que rotulamos como irracionales. Ahora bien, sí, sin duda es una reacción del tipo cerebro reptiliano. Tenemos una estructura, una infraestructura, digamos, física a nivel cerebral
que implica el paso de lo que percibimos con los sentidos a través del tálamo, que concentra las percepciones sensoriales, excepto las del oído, y que compara lo que estoy viendo con ayuda de los hipocampos, que son el reservorio de eventos que me marcaron, ¿no? Las memorias que tenemos. Dentro de ellas se sabe que hay algunas que me marcaron tanto que yo no quiero que vuelva a pasar lo que en ese momento viví y que entonces van a activar respuestas o conclusiones que tengo de algo que ocurrió en el pasado para que, según yo, en este punto no vuelva a pasar nada similar. Entonces, estoy buscando junto contigo en tu propia historia, ahora a través del proceso que te voy a llevar, la historia que antecede a este conflicto con el último jefe de Esmeralda. ¿Estás listo? Voy con el proceso de descubrimiento como de ese otro cimiento que está más abajo en el pasado. Tenemos varias formas de investigar el pasado. Hay técnicas que se denominan puenteo emocional o somático, en las que lo que yo voy a buscar, y te lo voy pidiendo, es que conectes con la emoción que provoca en tu interior el desencuentro laboral o el conflicto que acaba de ocurrir o que ocurrió en el pasado y que no has acabado de trascender. Es como si te pidiera que nuevamente entraras a escena, como si bajaras de la videoteca de tu vida ese momento para volver a entrar en escena, cierras los ojos, imaginas que estás allí. Y quiero que al hacerlo y al volver a revivir como esas memorias que hay allí, de las que muchas veces ni quisiéramos volver a inspeccionar, puedas verificar la sensación o la emoción, el nombre y apellido que tiene, es decir, ¿cómo la describirías? A veces es una sensación de quemazón en el interior, a veces es una sensación de que quiero salir y golpear, o que quiero salir corriendo y huir, o que yo a él literalmente lo quiero matar o a ella. ¿Cómo describirías esa emoción o esa sensación? Y en el viaje de puenteo afectivo o somático, la emoción es el puente que nos permite viajar en el tiempo para descubrir. Así se lo preguntamos a la mente, te lo pregunto a ti. ¿Cuándo fue una situación anterior o la primera vez en que viviste esta emoción? ¿Qué te dice tu mente inmediatamente? Esmeralda, que es bastante familiar con este proceso, me lo dice inmediatamente. Ella me dice que se da cuenta que la emoción descontrolada de rabia que siente con el jefe que la viene a limitar y que la sorprende y de alguna manera la agrede, le recuerda lo que le ocurre con su mamá cuando, por ejemplo, su mamá se mete con la ropa que se compra y le empieza a cuestionar que por qué otra vez se compró algo. Ropa que es su territorio, o al menos ella así considera, dinero de su trabajo que considera su territorio, y con lo que entonces su mamá se está metiendo. No solo es que la madre venga y la agreda y ella sienta como mucha violencia o agresividad en el reclamo de por qué otra vez ya se compró algo, sino que en definitiva pues no acaba de entender cuál es su lugar cuando ella coopera en la casa para el mantenimiento de la casa, y si le sobra y ahora tiene los recursos, pues ahora es el momento de vivir y disfrutar. Conflicto de identidad, ¿cuál es mi lugar aquí? ¿Por qué no importa lo que haga, todo sale mal? Porque se meten conmigo, pero además en una zona de mi propio territorio. Entonces, ella ya reconoce, te pido que tú vayas reconociendo que en escena, aunque el jefe es el que aparece, el jefe en los conflictos, cuando la confronta, le recuerda algo que pasa con su madre. Recordemos ahora que en la escena donde arranca el conflicto final, donde el gran jefe directivo, el gran ausente de la obra, se presenta y corrige todo, debe representar a alguien más. En su vida yo tengo algunas sospechas, pero busco ayudarle en esta exploración con otra técnica a la que llamo el arte de reclamar. El arte de reclamar no consiste en sacar, digamos, quejas contra todo el mundo altisonantes, así nada más a diestra y siniestra y porque sí. Es una técnica que empleamos para descubrir, dada la oportunidad, lo que yo habría de reclamar, qué son esas otras cosas que posiblemente yo debo de reconocer como algo en lo que tengo propiedad. Entonces, el verdadero arte de reclamar es el acto de adueñarme de cosas que me pertenecen a mí y que aparecen a través del reflejo de otros. Razón por la cual yo le pregunto a ella, a Esmeralda, lo siguiente:
¿Cuál es tu mayor reclamo? Es decir, eh, si pudieras tú tener un espacio, ¿sabes? Un espacio en blanco, donde te sientas y donde le expresas a tu jefe lo que no entiendes porque está pasando, ¿qué dirías? Y ella lo tiene muy claro. Ella me dice: "No entiendo por qué no me reconocen, no entiendo por qué no me presumen, no entiendo por qué me quedo a la sombra de otros". Ese es su reclamo. ¿Cuál es el tuyo? Ayúdame, por favor, en este punto a escribir el reclamo que dada la oportunidad presentarías, así sin filtros, ¿eh? No importa. Finalmente es un ejercicio, no es que así lo vayas a entregar, pero queremos saber con autenticidad qué es lo que duele, cuál es el tipo de pensamiento que tortura y que hace que el corazón se sienta mal. Entonces, ¿cuál es el reclamo? Bien, inmediatamente cuando escuchamos el reclamo de Esmeralda o cuando tú ya tienes a la mano tu reclamo, el siguiente paso en este proceso de arqueología emocional es el siguiente. ¿Quién dirías tú que fue la primera persona que te hizo esto o a quien tú se lo habrías de reclamar? Resulta que Esmeralda me platica que es curioso que le haga esta pregunta porque es su padre la persona a la que habría de reclamarle esto mismo, que no le reconozca, que no le dé su lugar, que esté a la sombra en lugar de que la presuma y que curiosamente va a verlo en unos días, porque tienen una plática pendiente de realizar. Y digo que la verdad es que no hay este tipo de errores en el destino o en la vida. Tiene un lugar el que tenga ella una sesión en preparación a la conversación que va a tener con papá. Te pregunto entonces, ¿estás listo? ¿Estás lista con la persona que tú dirías que es la primera que hizo eso que estarías dada la oportunidad reclamando? Bien, pues aquí viene para quienes creían que ya habíamos contado toda la historia de Esmeralda, la verdadera historia que está detrás de la historia y del conflicto. Ocurre que Esmeralda me empieza a platicar cómo nace este conflicto con el padre que no la reconoce. Su padre vive en el interior del país, ¿no? En una población ahí determinada, en una población foránea y su padre es casado. Supuestamente, cuando conoce a su mamá en la capital, está ya separado, aunque no oficialmente, pero sí separado y por lo menos eso es lo que le dijeron a ella. Continuó con la historia. El papá que vivía en provincia y que viene a la capital, vive junto con su mamá por 9 años juntos. Llegado el quinto año, su mamá quiere tener un hijo y bueno, pues así es como nace Esmeralda. Es decir, por esos 9 años donde viven juntos, Esmeralda vive por cuestión de unos 3, 4 añitos con papá. A papá le ofrecen un trabajo en el interior de la República, en otro lugar. Mamá no está de acuerdo con eso, lo ve peligroso, incluso su nuevo trabajo, pero eventualmente, pues papá decide irse sin el permiso y la autorización o la bendición de su mamá. Esmeralda recuerda, eso sí lo recuerda bien, aunque era pequeña, que al año de que su papá se va, ellas lo van a ver a ese otro lugar. Eventualmente un día papá regresa de este trabajo foráneo y le pide a su mamá pues volver a estar juntos. Para entonces su mamá ya sale con alguien más y le dice que no. La historia, como se la han narrado hasta este punto a Esmeralda, es que papá, rechazado por su mamá, regresa a su pueblo natal, donde tenía una familia y vuelve a reactivar la relación que tenía con su exmujer, con quien finalmente se queda. Ahora bien, en la trama, aquí el argumento central, a ella, según su papá le ha dicho, sus hermanos, que tiene hermanos, no saben que ella existe, no le ha dado su lugar. Y es que es como si ella sintiera que fue una hija fuera de esa relación, que está a la sombra y su papá no la ha presumido, lo que por cierto ella está a punto de conversar y lo que por cierto define el conflicto inicial de identidad. ¿Cuál es mi lugar? ¿Quién soy yo aquí? Bien,
Como te puedes dar cuenta, desde luego, en cuanto platicamos esta historia, pueden aparecer paralelismos con la historia que ella vive, donde ya entendemos que la figura del director, que siempre está ausente, que rara vez aparece, es la figura del padre, así como el jefe directo inmediato es la madre. Que este jefe ausente y el jefe que no la reconocen vuelven a repetir en la trama el drama que ella no ha acabado de solucionar y que esa exacerbación que desde luego ya entendemos porque se meten en su territorio lo que ella cree y no se siente respetada, genera de ella o estimula el enojo y la fuerza, la fiereza para que ella reclame el lugar que en el fondo le gustaría reclamar al padre. ¿Cómo se ven las cosas en tu historia? Recuerda aquí que después de descubrir la historia que hay detrás de la historia, hacemos un segundo paso que es la liberación emocional y la aplicamos a esos momentos que nos marcaron, donde sentimos un estrés y una emoción que nos descarriló. Contamos con una meditación que te puede ayudar a liberar la tensión que esas escenas cuando ocurren nos dejan. En la meditación vas a repetir o vas a recordar 3 eventos que te marcaron y puedes aplicarlo el número de veces que quieras, pues ahí vas a tener la secuencia. Voy al paso número 3, con el que quiero explicar entonces cómo podemos hacer para identificar lo que podemos hacer distinto dado lo que ocurre. Lo primero, lo digo por Esmeralda o por todos los jóvenes ejecutivos o las personas que conecten con este podcast, que como Esmeralda piensen que hay algo que no les está saliendo bien y se culpen pensando que en definitiva no se pueden acabar de perdonar ni a ellos ni a las circunstancias. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque la verdad es que no hay nada que perdonar. Lo que ocurre en la vida son situaciones que ocurren o experiencias que vienen a ayudar, su tiempo llegó para nuestro crecimiento interior. Y es vital que seas tú, Esmeralda, o quien esté atravesando un conflicto, que seas el primero que te dejes de juzgar, porque si no lo dejas de hacer, entonces los otros van a comenzar a hacerlo como los compañeros de trabajo de Esmeralda. ¿Hasta dónde te has juzgado por lo que ocurrió en el pasado? ¿O hasta dónde sentiste dolor porque no podías acabar de trascender y algunas personas incluso te venían a reprender y te decían, ya, suéltalo, porque no lo puedes dejar, trasciéndelo? Y uno siente finalmente que en ocasiones no puede. No hay nada que perdonar, pero se entiende que se sienta algo incompleto. Bien, vamos entonces al segundo tema que observamos hoy, que tanto Esmeralda como los esmeraldos o esmeraldas del mundo podríamos hacer cuando tenemos este tipo de conflictos. Entender que la ira descontrolada nace por 2 factores que están programados así en el cerebro. Si se meten en mi territorio vital y yo siento que no me respetan, lo más probable es que haya una reacción así de abrupta. ¿Cómo le hago para que no vuelva a ocurrir? Bueno, sin duda yo tengo que lograr honrar la realidad, honrar y obedecer las circunstancias. Es decir, tengo que acabar de dimensionar en dónde estoy parado, porque posiblemente en efecto ese no sea mi lugar. Decíamos que si no me valoran, ese no es mi lugar. Pero a veces insistimos en que lo que tenemos es el sueño ideal hecho realidad y pasamos por alto estas señales que nos dejan saber que posiblemente en ese lugar las cosas pasan de una manera distinta, porque cuando yo ya lo acepto, cuando yo honro la realidad, estas cosas que ocurren quizá ya no me tomen tan por sorpresa. ¿Te hace sentido? De alguna manera, ¿te ha ocurrido como Esmeralda que a veces dejamos de honrar la realidad y como Don Quijote y Sancho Panza queremos lanzarnos a sueños imposibles en territorios que no nos pertenecen, con personas que no tienen valores afines a lo que nosotros estamos vibrando? Bien. Ahora bien, reconocer que si esto está pasando aquí y me exacerba emocionalmente, no solo es que hay ira descontrolada porque se meten en mi territorio y porque no me respetan, sino porque hay algo que ocurrió en el pasado.
Buscamos entonces reconocer el conflicto con el que mi vida se marcó o de nacimiento o en la infancia temprana. Normalmente es así, a veces en la adolescencia, pero quiero saber si te encuentras ya listo con el conflicto que antecede y que toca como en el mismo tono macabro de otra cosa que hubiera podido haber ocurrido. Y quinto, me gustaría ayudarte a entender esto que en su caso sepultó literalmente a Esmeralda cuando perdió su trabajo anterior. Y esta fue la idea de que como ella se había equivocado, lo que se encargó su jefe de decirle, ¿no? Y de recordarle, decirle que ya no podía trabajar en equipo, que era una niña soberbia, y etcétera, etcétera, la marcó muy fuerte. Es decir, aunque en el momento ya no le quiso poner atención, cuando a raíz de ese desencuentro ella decide huir de ese trabajo, salir de vacaciones, regresar y no encuentra, entonces ella empieza a meditar y a creer que es absolutamente real lo que le dijeron y que esto es un castigo y que se lo merece por haber sido una mala niña. Me gustaría, por supuesto, entonces recalcar que la vida es un sinfín de experiencias que si se presentan es para evolucionar y no para regresar atrás. Bien, desde luego, en esta trama, ya teniendo este marco general, hay cosas que Esmeralda puede cambiar. Y quiero poner los ejemplos ilustrativos de lo que ella puede cambiar o reconsiderar, habiendo entendido que de lo que se trata es de aprender y no de latigarse. Voy poniendo los ejemplos, quiero que en tu historia tú vayas observando. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Vamos a buscar de alguna manera decisiones tajantes, reacciones exacerbadas o comportamientos del tipo todo o nada. Por ejemplo, cuando en la historia de Esmeralda su jefe la viene a invitar a socializar, ella dice, no, yo tengo que acabar la presentación. Nadie dice que no sea el pensamiento típico, yo tengo que acabar. Pero qué importante eventualmente sí hacer tiempo para eso que algunos pensamos que no es trabajar, o sea, socializar. Porque quizás en ese café me podría intentar poner de acuerdo con este jefe o conseguir conciliar una mejor relación. Nadie dice que yo vaya a cambiar si el jefe es deshonesto, pero quizás un pequeño acercamiento de 10 minutos te ayuda mucho más que no tenerlo. Oye, estoy pensando poner esto, ¿te interesa? ¿No te interesa? No, no me gusta. Es decir, motivar tiempos no solo de estar frente al computador, sino de tener relaciones efectivas con las personas que tenemos alrededor, ¿no? La importancia de no tomar decisiones tajantes de todo o nada. Número 2. A veces hay personas que se lanzan sobre nosotros como aseverando cosas que ni han validado. Y cuando alguien me agrede y no ha validado y yo agredo en respuesta, me pierdo la oportunidad de dar doble clic en lo que me están diciendo. Es decir, si el jefe me dice, otra vez te veo estresada y tú quieres abarcarlo todo, antes de sobrereaccionar, ahora que ya sé el tipo de cosas que me sorprenden, ya sé que esto me puede pasar, puedo dar doble clic y decir exactamente a qué te refieres con eso. Tú me puedes aclarar, porque sabes, a lo mejor le dijo, pues te veo queriendo abarcar todo y ni él entendió que ella lo quería hacer por el beneficio de la empresa, ni ella comprendió exactamente a lo que él se refería, porque a lo mejor alguien en otra perspectiva dice, oye, eso que estás haciendo no sirve de nada. Claro, si no sirve, avísenmelo a tiempo, ¿verdad? Bien, dar doble clic en afirmaciones precipitadas en lugar de morder el anzuelo del veneno puede ser de gran utilidad. Número 3, no necesariamente más esfuerzos son mejores resultados. Hay otras cosas que puedo hacer para lograr el cambio que muchas veces nadie nos explica en una posición laboral en la que empiezo muy táctico en cosas muy operativas y después me voy volviendo cada vez más estratégico. Desde luego, es posible que no solo le pase a ella, sino a todos los que algún día decidimos volcarnos el fin de semana y todos los días. A veces creemos que las cosas fallaron o en el pasado se cayeron porque nosotros no hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y en muchas ocasiones, personas a las que sus padres les dejaron concluyen así con ojos pequeños que si se fue es porque yo no hice lo suficiente. El escenario que vive Esmeralda y que por cierto he visto en muchos otros ejecutivos de la cultura del sobreesfuerzo como la manera de asegurar la recompensa,
desafortunadamente no solo nos desgasta, sino que va a llegar un momento en el que resulte poco eficiente. ¿Cómo podemos hacer entonces para cambiar una visión táctica a una mucho más estratégica, si no aplicando el famoso principio de Pareto? ¿Cuál es el 20% de todo lo que quiero hacer que le pega en 80% el resultado que anhelo? Porque si hiciéramos esta pequeña verificación antes de lanzarnos a la acción, posiblemente podríamos darnos cuenta de otras cosas que ya en el campo no vemos. Y bueno, pues por último, en cuanto a las decisiones de todo o nada, nos damos cuenta que cuando ya le dicen, oye, pues en vez de 1 hora tienes 20 minutos para una actividad de integración de fuerza de ventas, sabes, seguramente Esmeralda tiene la razón, ¿eh? Ese tipo de actividades son las que prenden más a la gente, son las que afianzan más el compromiso. Y el jefe mayor dice, no, no les pongas eso, mándalos a la playa y que disfruten. Y entonces ella entra en crisis, ¿no? Como entraríamos cualquiera de nosotros después de haber trabajado 3 meses. Pero quizás en lugar de la opción todo o nada, pueda haber colores intermedios. Ok, se necesita que los mande a la playa, no se preocupen, los voy a mandar a la playa, pero posiblemente puedo organizar una actividad allí y no elimino de la agenda algo que pienso que es vital. O hablo con algunas personas de ventas, les pido su apoyo y aunque me den 5 minutos, si vemos que la cosa prende, le hacemos el espacio. A veces hay formas de buscar las cosas que no entren en tanta confrontación, pero sobre todo que no hagan que uno vea el escenario de todo o nada, porque finalmente, pues no la acaban de dejar ir, finalmente no puede entregar el contenido que había presentado. Y bueno, lo último, sin duda, no olvidar que adentro de una organización, como en una familia, opera un principio de jerarquía y que no necesariamente significa que el que está arriba tenga más criterio, tenga mayor perspectiva, así tendría que ser, pero no necesariamente siempre es así. Y bueno, pues si allí hay alguien que tiene más de 20 años y tiene una magnífica relación con su jefe, esta es la realidad que yo tengo que honrar. Nadie dice que no puede expresar mi verdad, es más, muchas veces la expreso no para que vayan a cambiar otros, sino para que a mí las cosas que me han ocurrido no se repitan, para que no se repitan con otros. Pero lo más importante en este tipo de circunstancias corporativas es poder operar con la distancia y astucia suficiente para que lo que acabe ocurriendo opere a tu favor. Si ese no es tu lugar, si allí no te valoran, si en definitiva hay unas confrontaciones innecesarias, en ocasiones tener el cuidado de manejar el tiempo a tu favor puede ser de gran utilidad pensando en tu siguiente empleo y sobre todo en este tiempo de reflexión que hace que antes de embarcarte a otro lugar o quedarte un año sin laborar, puedas retomar valor, poner hechos sobre la mesa, darte cuenta de lo que ocurrió y distinguir que sobre el escenario no es lo que tú quisieras y no es amoroso, pero sobre todo los aprendizajes que te deja esto que has vivido para cambiar el odio, el enojo o el rencor que naturalmente sentimos todos cuando algo así nos ha pasado, por el agradecimiento con la abundancia que ese lugar te permitió generar y por lo tanto con una vibración en la que te encuentres desde la que algo mejor puedas hallar. Bien, pues básicamente esta es la trama que tenía yo para compartir el día de hoy y poder concluir entonces con algo que me parece que puede ayudarnos a resumir lo que aquí hemos estudiado juntos. Me encanta a mí esta frase que Carl Jung solía decir y es, no es lo que me sucede o no soy lo que me sucede, sino lo que decido ser. Frase que me gustaría, a la luz de lo que hemos revisado, ampliar diciendo 4 cosas para Esmeralda, para los esmeraldos y las esmeraldas del mundo corporativo. Uno, no es lo que me acontece, sino como yo lo decido ver. Dos, no es lo que me dicen o yo creo, sino lo que verdaderamente soy. Tres, no es lo que hice o no hice, no es lo que dije o no dije, no es lo que pensé o no pensé, sino lo que vine aquí a aprender. Cuatro,
No es que mis errores me condenen. Subrayo y repito, no es que mis errores me condenen a puestos menores, a no tener abundancia. ¿Te imaginas si al equivocarnos quedáramos impedidos acceder a la abundancia? ¿Cuánta cantidad de ricos no existirían? Es que no quedaría ningún ser sobre el planeta porque no hemos venido porque estemos exentos de defectos, que son talentos en potencia, porque estemos en un estado de perfección, sino porque requerimos experimentar sobre la tierra para resolver conflictos, para elevar conciencia, para obtener una experiencia a raíz de lo vivido de estos errores y convertirlos en el cimiento de mi siguiente éxito a través de lo que yo vivo. Por lo tanto, transformo las ideas, las conclusiones, las creencias que tenía y las emociones que he vivido en una nueva sabiduría que me libera. A raíz de lo que he vivido, me puedo dar entonces una mirada más empática, compasiva, crezco en amor personal, aumento al hacerlo mi poder interior y entonces más sabio, más amoroso y más poderoso. En el fondo, en última instancia, logro el propósito mayor de este juego de conflictos, que es el de fortalecimiento y crecimiento interior. Conseguimos entonces entender la raíz y recordar también, por supuesto, que nunca importa lo que hayamos vivido, siempre podemos volver a brillar. Y así es como finalizo este podcast. Si es necesario que vuelvas a escuchar lo que he dicho, vuélvolo a repetir, porque estos 4 puntos pueden ser el cambio de pensamiento que te haga mirar de frente una vez que has explorado el ayer y tener confianza y entusiasmo en un futuro que por fin te permita, libre de los problemas y los conflictos que habías venido a resolver, entregar tu música de amor en máxima pasión al exterior. Y que este podcast provoque cambios que te ayuden a reconsiderar lo que te ahogaba antes de esta información, que decidas, cuando así sea el momento, volver a conectar con nosotros y nuestros podcasts que publicamos cada semana para poder ayudarte a ir a fondo hasta resolver de raíz tus conflictos. Aprovecho para anunciar que tenemos programas de formación por lanzar, así como eventos en vivo. Visítanos en nuestra página de Facebook, Arqueología Emocional. Nuestros podcasts todos están en colección en YouTube, Arqueología Emocional, y nos encontramos en el programa de formación o en el evento en vivo o en el podcast o en el motivacional, que sea que nos tenemos que encontrar. Hasta entonces.